Las preguntas. ¿Qué cosa? ¿Qué cuento? Tranquila. Soy artista y creo que el arte es ya en sí este espacio de conocer, de aprender, de enseñar, de intercambiar. Entonces me parece como algo que es indisociable del proceso que se conoce como educativo. Mi historia personal en cuanto a esto de generar momentos de reflexión para grupos se inicia desde hace muchos años en Latinoamérica y la vivo como artista. Entonces es a través de generar situaciones que espero que se despierten reflexiones y que esas reflexiones pues se queden en los cuerpos de las personas y no sean simplemente más parte de su acervo retórico. La provocación es como muy importante. Estamos tan domesticadas que hay que proponer ruptura. Sería como el primer punto de partida, proponer ruptura de cómo se organiza una sala, de cómo se disponen las sillas, desde qué punto se va a sentar la persona que es la proponiente de este espacio o que es de nuevo como los lugares normalizados del arriba y el abajo o del norte y el sur. O sea, siempre esa provocación va a generar que podamos salir un poco de la jaula del pensamiento donde estamos metidas. Esta provocación ella viene acompañada de la amorosidad también. Claro, la palabra amor es una palabra que ha sido muy desvaciada y la usamos con todo y en cualquier cosa que nos gusta o que nos mueve, pero la amorosidad es un ejercicio muy interesante porque es un poco imaginarse que todo lo que yo me merezco se lo merece una otra persona o un otro ser. Entonces la amorosidad es una dedicación y es un llevar en cuenta que otra persona que está sentada en mi frente me importa y que las otras personas me importan. Entonces la provocación con amorosidad me parece que una combinación bonita, interesante y muy rica, abre muchos caminos, porque también puede ser que despierte la amorosidad mutua y que ella me sea devolvida también. Se amarra con el tercero de los términos, que es el placer, que es algo que también por la educación que tenemos, por la educación normatizadora en la que hemos crecido, el placer pasa a ser visto casi como un tabú o casi como algo indeseado, algo que hay que suprimir, algo que hay que reprimir. Y es devaluado también porque vivimos en una sociedad en la que se supone que tenemos que sacrificarnos o cuando vivir el placer es el placer que nos dan cosas que compramos, ¿no? El placer se puede, pero este placer de estar en el momento presente, de disfrutar un sabor o de disfrutar un olor, donde me puedo permitir tocar y ser tocada. Me salgo de esto, de mi espacio burbuja y puedo también experimentar, tocar roces, materiales, texturas, los sentidos y me puedo dar cuenta que estoy viva. Se amarra esto con el cuarto de los conceptos, que es la política, porque entendiendo la política como el estar con otros seres humanos, o sea, entendiendo la política desde una forma expandida, en la que no es simplemente el discurso político o el panfleto político, ni tampoco el político partidario, sino el político como una negociación constante y como también
una mirada crítica sobre el mundo, sobre las relaciones y sobre mi posición, ¿no? Saber, ok, estoy aquí hablando desde la posición de una persona que ha tenido acceso a ciertos espacios, a ciertas lenguas, y por qué los ha tenido, o por qué le han sido inyectadas ciertas lenguas, y por qué no habla ciertas otras lenguas. Esto es una reflexión política porque me lleva a varios lugares, me lleva a pensar divisiones sociales, divisiones generadas por la historia, mi propio género. Entonces todo esto está muy amarrado entre sí. Freire es una referencia muy importante. Es realmente una figura que tiene un aporte enorme y muy importante en lo que se refiere a una pedagogía emancipatoria. Y a mí me parece una de las voces peligrosas para el sistema. Su propia biografía pues lo comprueba, desde haber salido en exilio en el marco del gobierno de ultraderecha por el que pasó Brasil, ser uno de los nombres realmente temidos, realmente odiados por quien estaba en el gobierno, tiene un significado muy claro de qué persona se trata. O sea, sus propuestas, ellas tenían un tenor y tienen hoy todavía un tenor revolucionario. También esta cuestión de la amorosidad politizada, no de la amorosidad como, ok, nos amamos y vivimos en plena armonía, sino la amorosidad que recuerda a la gente que no vive en plena armonía y que tiene derecho, tendría derecho a vivir en una sociedad que le respeta, que le lleva en cuenta, en la que puede también con mucha amorosidad juntarse a otras personas para así revelarse. Pues sí, reflexionar sobre la autobiografía o la educación dentro de tu historia personal es fundamental para entender por qué pensamos y por qué somos en cierta medida el tipo de sujetas políticas que somos o que no somos. En el seminario había la propuesta de hacer un mergullo en su propia biografía como puntapié para pensar esa así llamada educación, por donde que fui conducida a pensar como pienso, a ser quien soy, no como algo dado naturalmente, sino ha sido también el acúmulo de experiencias y de accesos y de no accesos y de represiones y de opresiones y de posibilidades, imposibilidades, etc. Entonces hubo desde el comienzo la invitación a revisar esto. Y claro, cada persona lo hace en intensidades y profundidades diferentes. Creo yo que algunas personas lo hicieron de forma muy profunda y eso, claro, las afectó. Y yo creo que ser afectada es exactamente lo que se viene a buscar. Me imagino que las personas vienen para llevarse esta afectación y poder trabajar posteriormente, más que llevar inputs. Creo que nos hemos montado en una historia ya a través del proceso histórico que vivimos, norte-sur, esa historia de jerarquizar, inclusive partes de nuestro ser como cabeza y cuerpo, o creer que es posible jerarquizar. ¿Cómo se puede jerarquizar algo que está en unidad? Es como al mismo tiempo el tamaño del absurdo de pensar que se pueden partir estas partes, ¿no? Algo que es una unidad, porque sin una no funciona la otra, simplemente. Y eso es muy doloroso para un ser humano que es una unidad,
quedarse en un tipo de práctica. O sea, es atrofiante. Y la atrofia pues se ve, es visible. Basta darse un paseo por la calle y observar la cara de las personas. La atrofia está sí, en un colapso que no se puede negar, ¿no? Inventar, por ejemplo, esa jerarquía de la cabeza al cuerpo y es como invitar a la gente a vivir anestesiada, porque entonces vas a negar todo lo que te pasa y vas a vaciarte en datos que llegan de algún otro lugar. Entonces pasamos a no tener mucha atención en qué nos toca, en qué nos duele, en qué nos da malestar, en qué nos emociona. Eso pasaría a ser información desnecesaria e inútil y el dolor que eso causa a largo plazo, eso es demasiado enfermo. Entre las cosas que escuché en el seminario de las personas que participaron, quedó muy claro cómo estos procesos a los que hemos sido sometidas, los procesos de enseñanza a los que hemos sido sometidos, nos dejan marcas en el cuerpo. Y esto es visible. Hay gente que lo pudo verbalizar y lo pudo traer de forma muy clara, como a través de problemas con la capacidad respiratoria, de sensaciones, de dolores, de presiones en partes del cuerpo. Esto es algo en lo que yo creo que tenemos que pensar. Y hay una palabra con la que las propias personas que participaron coronaron este proceso, ¿no? Está escrita casi de forma invisible en el textil, que es hora de sanar. Eso me parece como conclusivo, está en las formas también, ¿no? Es hora del deleite, es hora de dejarse acariciar por las cosas, de volver al cuerpo en el que siempre hemos estado, pero en el que hemos desaprendido a sentirnos.